Sin más preámbulo, quiero ceder la palabra al doctor Alejandro Hernández Solís, jefe del Servicio de Neumología y Cirugía de Tórax del Hospital General, quien coordinará esta sesión que lleva por título Pasado, Presente y Futuro de la Investigación en el Servicio de Neumología y Cirugía de Tórax. Doctor Hernández Solís, bienvenido. Le dejo el micrófono. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Antes que todo, buenos días a todos los presentes, en especial a todo el cuerpo directivo del Hospital General de México que nos acompaña en este momento, en especial a la doctora Alma Rosa Sánchez Conejo. Pasado, presente y futuro de la investigación en el servicio de neumología. Es el tema que nos compete el día de hoy. Hablar del desarrollo de la investigación en el servicio de neumología es sin duda indispensable dar un vistazo al pasado y a su historia. Por lo tanto, es relevante hablar de dos de sus más importantes representantes. Me refiero al doctor Alejandro Celis Salazar y al doctor Raúl Cicero Sabido, quien fue maestro de muchos de nosotros. Brevemente hablaremos de sus aportaciones en la investigación, teniendo en cuenta que podríamos hablar horas sobre su legado y en la unidad y en nuestro hospital. Como sabemos, fueron pioneros en la investigación en la circulación pulmonar. En 1946, el doctor Alejandro Celis, con un equipo de rayos X, comienza a desarrollar procedimientos de cateterismo cardíaco. Realizó estudios de circulación cardiopulmonar hepática, linfática y diseminación neoplásica en el tórax. Así como también logró diseñar un método para la observación en vivo de las funciones linfocardíacas. Tuvo más de 65 trabajos publicados en revistas internacionales. Con respecto al doctor Raúl Cicero Sabido, en los años 50 fue el primer médico en el mundo en opacificado linfático del aparato respiratorio. Participó activamente en la elaboración de programas contra el tabaquismo, cáncer pulmonar, tuberculosis y el programa universitario de especialidades. Aquí vemos al maestro Raúl Cicero Sabido realizando estos estudios en los años 50 con este equipo de rayos X y publicando sus primeros artículos en revistas como el Acta de Radiología Intervencionista. Esas son algunas de las imágenes de sus más importantes artículos. Aquí vemos algunas imágenes donde ya describe la circulación cardiopulmonar, así como también tiene trabajos importantes sobre la arteriografía de miembros inferiores y es de los pioneros en visualizar la vena porta intrahepática, teniendo publicaciones en 1934 y en 1947. Otro de los hallazgos importantes que tuvieron tanto el profesor Celis como el profesor Cicero fue la presencia de la observación del conducto torácico en el hombre, siendo de los primeros a nivel mundial en describirlo, tanto en su estructura normal como en diferentes patologías, así como en la diseminación maligna en el tórax. Algo importante es que logran describir en el 66 y demostrar la circulación linfática en el corazón. No únicamente estuvieron relacionados con el cateterismo cardíaco, sino también con enfermedades infectocontagiosas como la tuberculosis. En México, los primeros médicos destacados en el estudio de la tisiología, como se llamaba en ese momento el estudio de la tuberculosis, fueron conocidos como amigos del bacilo de Koch, destacando el doctor Alejandro Celis y un joven investigador que era el doctor Raúl Cicero Sabido, que se unía al grupo de médicos expertos en el tema. Fue así como en el 39 se crea la Sociedad Mexicana de Estudios sobre Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias. Uno de los trabajos que personalmente me llama más la atención a mí es la patología de la pobreza, escrita por el maestro Alejandro Celis y el doctor, otro gran maestro del servicio, el José Nava Segura, en donde hablan sobre la patología de la pobreza. Este artículo tiene una anécdota muy interesante. 3 meses antes de morir el doctor Celis presenta este trabajo a la Presidencia de la República en un día del médico. En ese momento, los asesores presidenciales se acercan a él y le comentan que el tema de la ponencia no podía ser posible, ya que él había puesto la patología de la miseria. Le comentan a los asesores presidenciales de ese momento, Luis Echeverría, que era imposible poner ese nombre, ya que en México no existía la miseria, si acaso la pobreza, y la pobreza en algunos lugares muy recónditos del país. Por eso el maestro Celis tuvo que ponerle a su trabajo la patología de la pobreza.
Dentro de esta patología, evidentemente, se encontraba la tuberculosis, siendo uno de los problemas más importantes de salud pública. Llama la atención que a más de 50 años de este trabajo, la unidad sigue publicando trabajos sobre la presencia de los factores de riesgo más importantes sobre la tuberculosis, tanto pulmonar como extrapulmonar. En este trabajo que se publicó en la revista de Salud Pública en el 2020, observamos que diferentes factores de riesgo ya también están implicados, aparte de la pobreza o de la miseria, es decir, enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes mellitus, el alcoholismo, el cáncer y evidentemente el SIDA. Siguiendo con los trabajos que se han realizado en la unidad, vemos también que hemos publicado algunos trabajos donde hablamos sobre la importancia de la tuberculosis extrapulmonar, recalcando que es un problema de salud pública a nivel nacional. Esto para dar pie a la presencia de estudios importantes sobre tuberculosis renal, tuberculosis meningia, etcétera. Otro de los trabajos que se han realizado en la unidad han sido la presencia de tuberculosis ganglionar como una de las principales causas de enfermedad extrapulmonar en nuestro medio. Esto realizado junto con el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica. Asimismo, se han realizado trabajos junto con el Servicio de Dermatología de este hospital, así como el INER, en donde demostramos que la tuberculosis de piel es un problema también de difícil diagnóstico y difícil tratamiento, por lo cual es importante tener un estudio adecuado con métodos de diagnóstico, no nada más como cultivos o baciloscopía, sino con estudios de biología molecular. Otro de los estudios que hemos realizado en la unidad es la detección de micobacterias de la UNAM y de diferentes hospitales. Pudimos encontrar que diferentes interleucinas nos pueden hablar como biomarcadores para saber si el paciente tendrá un mejor o un peor pronóstico. Este último artículo nos habla sobre la activación de las células mastocitas, salido también, que acaba de publicarse en abril del 2025, que también lo realizamos junto con el Politécnico Nacional, en donde vemos que también las células mastocitas pueden ser predictores para un caso de un grave de un paciente con COVID-19 o intentando ahorita pasar a otros biomarcadores con algunas otras enfermedades infectocontagiosas. Evidentemente tenemos que seguir publicando en la unidad tanto en revistas nacionales como internacionales, pero algo que es importante es seguir publicando en nuestra revista del Hospital General de México. ¿Sí? Una revista que en lo personal es un honor publicar en ella. Aquí tenemos una imagen en donde vemos el primer número de la revista del Hospital General de México, realizado en 1925. Pero llama la atención un artículo en especial, donde habla de un caso de tuberculosis renal poliquística, realizado por el maestro Aquilino Villanueva. Y llama la atención que 100 años después seguimos publicando tuberculosis en el hospital, como este artículo que observamos donde hablamos sobre la inmunología y la circulación de antígenos en modelos animales, realizado también junto con la Escuela Superior de Medicina, así como también seguir reportando lo que nos pasa a nivel viral, de micosis, bacteriano, a nivel de la unidad de neumología. Evidentemente el pasado, el presente y el futuro tiene que estar relacionado con la investigación en la unidad. Algo importante es que actualmente la unidad cuenta con 2 investigadores nacionales, miembros del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, y actualmente 4 de nuestros profesores están participando en la convocatoria 24 y esperando que ellos puedan ser también parte de este sistema y que incrementemos el número de investigadores. ¿Okay? En este momento quiero presentar al doctor Pablo Álvarez Maldonado, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivas Respiratorias, también miembro del Sistema Nacional de Investigadores, que nos va a presentar algunas de sus líneas de investigación. Gracias. Gracias. Doctora Sánchez Conejo, distinguidos miembros directivos del hospital y a todos los presentes, es un placer presentarles algunos de las líneas de investigación que tenemos actualmente en la unidad de cuidados intensivos respiratorios. Como saben ustedes, es una unidad de las más nuevas del hospital. Desde 2017 empezamos a avanzar. Sin embargo, ya teníamos
mucho de las líneas de investigación avanzadas en la unidad antigua correspondiente al servicio 406 antiguo. El doctor Hernández ya lo dijo, sin personas como el maestro Raúl Cicero, estos esfuerzos de investigación no hubiesen sido lo mismo. De hecho, si comparamos lo que voy a presentar con lo que presentó el doctor Hernández acerca de los maestros Cicero y Celis, pues mi presentación termina siendo un piojo tuerto, ¿no? Pero vamos a comentar un poquito. Nuestras líneas actuales son broncoscopía en la UTI, patología laringotraqueal y gestión administrativa. También vamos a comentar un poquito de nuestra base de datos, que es un recurso clave, y el impacto y el futuro. En primer lugar, la broncoscopía en la terapia intensiva. Nos planeamos un objetivo en estos últimos 15 años de definir las indicaciones más frecuentes en la UTI, desarrollar procesos y estandarizar procedimientos. Contamos con registro de los procedimientos y archivo fotográfico, y el análisis lo hacemos desde pacientes singulares hasta grupos de pacientes. Estos son algunos ejemplos de las publicaciones. Esta resultó del objetivo principal de identificar cuáles son las indicaciones más frecuentes en la terapia intensiva y cuál es su seguridad y eficacia, ¿no? Esta dio lugar a muchas citas en revistas de impacto como Respirology, Respiration y el Bronchology. También hemos tenido la oportunidad de publicar hallazgos inéditos, como esta publicación de imagen de banda estrecha en varios pacientes con amiloidosis traqueobronquial, en que identificamos signos patognomónicos, 4 de 5 de los reportados en la literatura para cáncer pulmonar, que se presentaban también en amiloidosis traqueobronquial. Y como no, tuvimos la oportunidad también de participar durante la pandemia y tener un ratito de brillo ahí en la revista de mayor impacto en el mundo. Esta línea de investigación de broncoscopía ha llevado a la enseñanza y entrenamiento estandarizados. Actualmente, esta es una foto de la semana pasada en que estamos entrenando simulación en broncoscopía en la UTI a los residentes. Nuestra casuística o nuestras publicaciones tienen más de 90 citas actualmente en revistas de impacto, y eso ha beneficiado a los autores convirtiéndolos en líderes de opinión, como vamos a ver más adelante. La segunda línea de investigación, la patología laringotraqueal. Tenemos técnicas acá muy importantes que combinan la visión directa con la histopatología, y eso ha dado relevancia en revistas también de impacto, en condiciones que han afectado a pacientes en la terapia intensiva. Los trabajos han llevado a que estas publicaciones, que son escasas en número y cantidad, sean agrupadas. En este trabajo agrupamos 10 publicaciones a nivel mundial después de una revisión sistemática, una de las cuales es nuestra, del año 2015, para dar a conocer cuál es el pronóstico del paciente después de una anastomosis traqueotraqueal secundaria a la intubación endotraqueal, que es un problema muy prevalente en las terapias intensivas en México. Hemos también tenido la oportunidad de con estos hallazgos desarrollar estrategias de manejo más eficaces en estos pacientes con patologías laringotraqueales, como la dilatación traqueal, traqueoplastía, resección de lesiones estenóticas, y principalmente en la terapia intensiva el manejo de la vía aérea estenótica. Hemos tenido casos de éxito y destacado la efectividad del manejo interdisciplinario clínico, de neumólogo, quirúrgico, del cirujano de tórax, y la importante participación de la vigilancia postoperatoria en la terapia intensiva. También hemos tenido mejoras significativas en la prevención de complicaciones periprocedimientos de este tipo, laringotraqueales, beneficiando a los pacientes de nuestra terapia.
Esta es la tercera línea de investigación, gestión administrativa, que es la que más nos apasiona y en la que más hemos tenido oportunidad de trabajar. Hemos publicado estrategias de optimización de recursos, como la medición del rendimiento clínico y uso de recursos en la nueva unidad de cuidados intensivos y la minimización de costos de sedación durante la pandemia, alternando opciones de sedación. También hemos, como mostraré más adelante, hemos tenido la oportunidad de ensayar la práctica de la cultura organizacional en la unidad y ver los resultados y implementar protocolos. Y por qué no, en la generación del conocimiento también hemos dado a conocer algunas cosas que son para el estudiante, el residente, como esta mnemotecnia que inventamos en la unidad y preguntamos a todos los residentes en el paso de visita, tu paciente es infiel, a muchos los toma de sorpresa, ponen rojos, no, pues no sé, doctor, nos dice. Y en realidad estamos evaluando la posibilidad de que el paciente tenga tempranamente una neumonía asociada a la ventilación. Con estas siglas es cambio en la expectoración, infiltrado nuevo progresivo, fiebre o hipotermia y elevación de leucocitos o leucopenia. Este es el trabajo del que les hablaba, en que ensayamos la enseñanza de la cultura organizacional. Más bien no es enseñanza, sino es el recordatorio y la impregnación como tal de la cultura organizacional del hospital. ¿Qué hicimos? Dimos a los residentes pláticas comentando precisamente la historia del hospital y el mensaje era: ponte la camiseta, hazlo bien en tu hospital, en tu sede, y debes sentirte orgulloso de pertenecer al Hospital General de México. Este trabajo nos llevó a avances importantes en la prevención de eventos adversos y fue publicado en la revista de la Sociedad Internacional de Calidad en Salud. Hemos tenido estas prácticas innovadoras, hemos tenido aumento en la eficiencia de nuestros resultados, por ende, y hemos tenido mejora en la calidad del servicio. Estos son algunos estudios, algunos ejemplos de publicaciones en gestión. Hemos encontrado datos valiosos que nos han ayudado a decirles a nuestros colegas cirujanos cuando tenemos infecciones de cuello: por favor, pásenlos al lavado, que el lavado significativamente impacta. Mientras más los lavan, más sobreviven los pacientes con esta patología que es la mediastinitis necrotizante descendente, que complica los abscesos de cuello. Hemos tenido análisis de resultados previos desde la unidad antigua de rendimiento y también hemos podido hacer ajustes estratégicos. Esta fue una de las primeras paquetes de cuidado que implementamos por allá por 2015, 2013, 2015, para la prevención de neumonía asociada a la ventilación, que no dio los resultados que esperábamos y nos obligó a tomar más medidas, como fue el caso en 2015, de implementar los protocolos neumonía cero y bacteremia cero en la unidad. Por último, mucho de lo que he mostrado proviene de una base de datos que empezamos a llevar a cabo en 2010. La base de datos se llama Deducir, viene de Depósito de Datos de la UCIR. Es una base de datos en Excel que en la actualidad ya contamos con un registro de 4.996 pacientes. Nos da acceso directo a datos críticos como demográficos, indicadores de pronóstico y otras muchas variables importantes. Podemos conocer el perfil de nuestros pacientes rápidamente, identificar tendencias gracias a esta base de datos y identificar también áreas de mejora que nos ayudan, sabiendo cuál es nuestra patología más frecuente, nos ayudan a esforzarnos en puntos álgidos. La contribución ha sido enorme de la base de datos desde la primera publicación de resultados allá en 2012, tanto en la facilitación de estudios clínicos, resolución de problemas y en la mejora de la atención del paciente. Por último, el impacto
que tuvimos o que tenemos en la unidad de cuidados intensivos. Les voy a mostrar algunos ejemplos. Este es uno que nos dio mucho gusto, un trabajo publicado en la Gaceta Médica el 2019, que fue citado en las guías para el diseño de unidades de cuidados intensivos de la Sociedad Americana de Medicina Crítica. La influencia de los protocolos clínicos y su impacto se ha medido por las citas a nuestros trabajos, que como ustedes verán han ido increciendo. 2025 no va a ser la excepción, ahí vamos, ahí vamos. Y también ha dado oportunidad a nuestros integrantes del equipo de investigador de ser líderes de opinión a nivel mundial, como revisores de pares, por ejemplo, en revistas como BMC Pulmonary Medicine, está muy importante para la terapia intensiva, una de top 5 que es Critical Care, nos mandan trabajos a revisar en relación a nuestras líneas de investigación. También en British Medical Journal Case Reports, otro ejemplo, y también en nuestra línea de calidad nos piden que revisemos trabajos en relación a calidad y gestión. Hemos tenido la oportunidad también de ser invitados a revisar trabajos de nuestras líneas de investigación en congresos como el de la Sociedad Americana de Medicina Crítica. ¿Cuáles son las proyecciones y objetivos a largo plazo? Seguir con la mejora en la atención de la UTI, expandir las líneas de investigación, aparte de estas hay otras que se deben de fortalecer y implementar y desarrollar nuevas terapias que nos lleven a nuevos estudios y nuevas publicaciones. En cuanto a las colaboraciones interinstitucionales, el doctor Alejandro Hernández ha hablado mucho de los lazos, nexos que tenemos en las publicaciones con el Politécnico, con la UNAM, con otras instituciones que nos han permitido generar trabajos en conjuntos colaborativos. También me gusta mostrar este trabajo que fue el primero de la experiencia que tuvimos en 2012 de desarrollar un grupo de trabajo con las terapias respiratorias intensivas en México, como son la terapia del INER, la terapia de la Raza, del Universitario de Monterrey y obviamente la que lleva a la cabeza, que fue la terapia intensiva respiratoria del Hospital General. Derivó años más tarde en el desarrollo de indicadores de calidad para unidades de cuidados intensivos respiratorios, que también está publicada. Hemos tenido, estos son algunos ejemplos de colaboraciones internacionales en los estudios en los que hemos estado participando en este tipo. Y se anticipan nuevas publicaciones, se vienen cositas, ¿sí? No diré nada, pero habrán señales. Entonces, estamos siempre atentos, pendientes a generar con entusiasmo investigación, porque si algo no se nos ha negado nunca en el hospital es la oportunidad de investigar. Se pueden negar la clorexidina o los tubos endotraqueales con aspiración subglótica, pero la investigación siempre ha sido bien respaldada en el hospital a todo nivel. En conclusión, nuestros resultados son significativos, sí, porque han tenido impactos no solo en la práctica clínica nuestra, sino ha tenido impacto en situaciones a nivel internacional mundial. Y la importancia de la continuidad es llevar este trabajo más allá. Ahora hay nuevas olas, gente joven que está tomando puestos y a los que les deseamos las mejores de las suertes, porque son gente muy capaz, muy visionaria, que van a hacerse cargo de los cuidados críticos, como el doctor Calatayud, y seguramente van a llevar esto hasta nuevos niveles. Muchas gracias. Y voy a dar
Ahora paso a la siguiente y última plática, que es el doctor Cueto, mi maestro, doctor Guillermo Cueto Robledo, jefe de la unidad de urgencias cardiorrespiratorias del hospital, que nos va a hablar de este boom que han tenido admirable en la generación de conocimiento en el área cardiorrespiratoria, con publicaciones de impacto en nivel de revistas de 9 para arriba. Esto es impresionante y emocionante, y siempre se lo he dicho, y tengo el orgullo de ser alumno, haber sido alumno del doctor Guillermo Cueto. Gracias, Pablito. Doctora Sánchez, gracias, Alejandro, por la invitación. Y bueno, es nada más presentar que, si bien es cierto, tengo otra formación como internista, como intensivista, como cardioneumólogo, evidentemente que quien rompe todas las paradigmas pues es el servicio de neumología del Hospital General de México, en donde, bueno, pues tengo 30 años trabajando con ellos. Voy a cambiar un poquito el abordaje en el sentido de las dos presentaciones para señalar y crear motivos de discusión al finalizar de la plática, porque es muy importante. Hay necesidad de un abordaje diferente a una enfermedad que tiene muchos años de conocerla y que en muchos sitios se sigue manejando igual. Entonces, parte de esta presentación y echarles el choro de las publicaciones y de las líneas de investigación es precisamente señalarles que hay que romper el paradigma de la tromboembolia pulmonar o del tratamiento. Y siempre se señala que una imagen dice más que 1000 palabras. Esta imagen lo que les quiere señalar es que la tercera causa de muerte cardiovascular es la tromboembolia pulmonar. Y eso de la tercera causa es cuestionable porque en publicaciones recientes ponen a la tromboembolia pulmonar como la primera causa de mortalidad. Y esto es porque, bueno, finalmente el tratamiento del infarto agudo al miocardio en instituciones como estas, con gente con expertise, con salas de hemodinamia, bueno, se ha ido modificando. Entonces, voy a señalar que entre la primera y la tercera causa de mortalidad del paciente con tromboembolia pulmonar es lo que está ocupando. Cuando uno tiene un paciente con una enfermedad neoplásica, y estoy hablando de cualquier enfermedad neoplásica, no precisamente de alguna en particular o del aparato respiratorio, la segunda causa de un paciente con cáncer activo que se les muera va a ser la tromboembolia pulmonar. Y de todas aquellas mujeres que desafortunadamente pierden la vida durante el embarazo o inmediatamente después del embarazo en el puerperio, la tercera causa de mortalidad de ese grupo de pacientes va a ser la tromboembolia pulmonar. Y vean ustedes, finalmente, de cada 10 pacientes, bueno, 10 de cada 100 pacientes que se les mueran durante la hospitalización, la causa de esa muerte va a ser tromboembolia pulmonar. Ahí verán entonces si es o no es importante saber de enfermedad tromboembólica venosa, que incluye tanto a la tromboembolia pulmonar como a la trombosis venosa profunda. Y uno se pregunta, la verdad es, ¿cuál es el problema para identificar tromboembolia pulmonar teniendo tantas herramientas para su diagnóstico? ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Pensar que existe la posibilidad de que su paciente tenga tromboembolia pulmonar, así sean síntomas o datos clínicos muy sutiles, un poquito de disnea, un poquito de taquicardia. Con ese simple hecho, en un servicio de urgencias, dímero D, y dependiendo del dímero D, la posibilidad entonces de que el paciente escale y vaya a angiotomografía para el diagnóstico. Ustedes pueden ver que tanto para nuestros médicos que están en formación, pueden utilizar scores
¿sí? Descritos en la literatura desde hace muchos años que nos pueden ayudar, ¿sí? A pensar en la posibilidad, no en el diagnóstico, en la posibilidad de tromboembolia pulmonar. Y después de eso, utilizar todas las herramientas que tienen y no pensar y no utilizar las herramientas va a dar lugar a esa espiral que le llamamos la espiral de la muerte de la tromboembolia pulmonar. Importante, la estructura, la fisiología del ventrículo derecho es completamente diferente a la del ventrículo izquierdo. Ustedes pueden tener una crisis hipertensiva y tener 200 sobre 100 sobre 120 y ese BD jala. Ese BI jala. Lo que no va a jalar es el BD. Si tienen una tromboembolia pulmonar, la carga trombótica es importante y tiene una media de 35, de 40. ¿Sí? No va a jalar y finalmente va a terminar en el deceso de ese grupo de pacientes. Así pues, teniendo el diagnóstico de tromboembolia pulmonar, lo que sigue es, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a tratar a ese paciente? Y entonces lo que tengo que hacer es estratificar al paciente con tromboembolia pulmonar. Y ciertamente está la versión americana y está la versión europea de cómo estratificar para saber qué hacer con el paciente con tromboembolia pulmonar. Lo que habitualmente utilizamos nosotros es la versión europea que divide al grupo de tromboembolia pulmonar en 3 grandes grupos: pacientes con tromboembolia pulmonar de riesgo alto, 17, 15, 30% de posibilidades de morir dentro del primer mes de haber hecho el diagnóstico, riesgo intermedio, riesgo bajo, y estas son las características que se deben de considerar para poder hacer la estratificación del paciente. Es un arte, honestamente, finalmente decidir cuál es la mejor opción de tratamiento en el paciente con tromboembolia pulmonar. Y cierto, el tratamiento pudiera ser tan sencillo como cualquiera de los anticoagulantes que tenemos hoy en día en nuestro medio, pero también pudiera ser un cuadro severo con una carga trombótica importante en donde realmente parte del tratamiento de este grupo de pacientes con tromboembolia pulmonar, como sería el paciente con tromboembolia pulmonar de alto riesgo, y o bien el de riesgo intermedio alto, en donde el abordaje pudiera ser diferente, ¿sí? Entonces, en este contexto de pacientes es un arte saber decidir, pero ese arte se puede volver frustración, porque a pesar de que tengas todo el conocimiento en relación a la enfermedad tromboembólica venosa y en particular a la tromboembolia pulmonar, y si tú decides trombolizar y no tienes el trombolítico, va a ser un problema. Y si tú decides hacer trombolisis guiada con catéter y asistida con ultrasonido y no tienes los dispositivos, pues va a ser un problema. Y si tú decides que ese paciente realmente requiere una tromboaspiración y no tienes ninguna de las sondas descritas para tromboaspirar a ese paciente que está chocado, que tiene disfunción de ventrículo derecho, en ese sentido va a ser frustración y de nada me sirve tener todo el expertise sobre tromboembolia pulmonar y no poderla poner en práctica en cada uno de nuestros pacientes. Para nuestra fortuna, el apoyo por parte de la dirección es incondicional en el sentido de que hoy en día tenemos todo. Y entonces, el detalle está, ¿sí?, en también saber cuidar los recursos y no desperdiciar recursos. Seleccionar quién es el paciente que puede quedarse exclusivamente con la anticoagulación y quién debiera de recibir tratamientos más avanzados. Y para eso se creó un grupo interdisciplinario en Boston, en el Massachusetts Hospital de allá de Boston, en donde se creó el equipo de respuesta
el equipo de respuesta a embolia pulmonar para la toma de decisiones. Esta es una cita del 2020 donde se publican en todo el mundo los centros PERT que existen. Y vean ustedes, es una cita del 2020, por eso es que nosotros no aparecemos, ¿sí? Se hizo la publicación en el 2023, pero desde el 2021 empezamos un grupo de médicos con interés en la enfermedad tromboembólica venosa y en particular en tromboembolia pulmonar, en toma de decisiones junto con los radiólogos, junto con los intensivistas, para tratar de optimizar el manejo de este grupo de pacientes. De tal forma que lo que hacemos inicialmente es hacer el diagnóstico. Después, discutir cuál sería la mejor opción de tratamiento de este grupo de pacientes. Y ustedes pueden ver, trombolisis sistémica, con el total, con la mitad de la dosis, lo podemos hacer. Decidir si realiza o se requiere trombolisis dirigida con catéter, lo podemos hacer. Lo que no podemos hacer es asistencia con ultrasonido, trombolisis guiada con catéter y asistida con ultrasonido. Pero cuando uno lee la literatura, ¿sí? Y ve los metaanálisis, la verdad es que agregar ultrasonido al paciente con tromboembolia pulmonar, ¿sí? No mejora en nada, fuera de que son más días de estancias, más gastos, más consumo de recursos, y habitualmente nosotros no hacemos esto. Entonces, vamos por el trombo. Si vamos por el trombo, sometemos a cirugía a los pacientes o hemos sometido a cirugía a pacientes con tromboembolia pulmonar, sí lo hemos hecho, y lo que no hemos hecho hasta el momento, porque no lo hemos requerido, es aplicar ECMO en este grupo de pacientes. Esto es lo que yo señalo. ¿Es acaso que no hay un histórico del tratamiento del infarto agudo al miocardio? ¿Qué cardio no comenzó con trombolisis intracoronaria? ¿No comenzó después o no le agregó la trombolisis sistémica? Digo, para llegar a este momento de la principal indicación de todo paciente con infarto agudo al miocardio, ¿sí? Que esté en ese lapso de tiempo, pues ellos hacen angioplastía pulmonar primaria ahora como el abordaje primario de ese grupo de pacientes, pero ellos tuvieron que llevar, ¿sí?, toda una curva de aprendizaje para saber cuál es el método hoy en día ideal del grupo de pacientes con infarto agudo al miocardio. Y así lo han hecho los neurólogos con stroke. Los neurólogos inicialmente, trombolisis, bueno, hoy en día todavía siguen trombolizando, pero también están utilizando las salas de hemodinamia y se están metiendo por el trombo en los pacientes otra vez que tienen indicación. Y finalmente, vean ustedes, los radiólogos intervencionistas, ¿sí? Las trombosis mesentéricas arteriales, hoy en día se están aspirando los trombos, hoy en día se está haciendo trombolisis localizada en las arterias mesentéricas. Sí, cardio, sí, neuro y radiología intervencionista ha cambiado el método del tratamiento de este grupo de pacientes. ¿Por qué creen que la tromboembolia pulmonar no debiese de evolucionar en cuanto al tratamiento? ¿Sí? Y esto es lo que queremos cambiar. Bueno, seguramente algunos de ustedes van a decir, bueno, ustedes tienen todos los recursos, cierto, tienen la expertise, cierto, ¿sí? Y ese es el detalle. Por eso es que parte de este abordaje de tratamiento lo estamos haciendo hoy en día en el hospital. Estos son los beneficios, y cuando dicen aquí beneficios en relación a una dosis mucho menor y dicen 25, no, habitualmente utilizamos 12, utilizamos 15 o podemos utilizar 10. Cuando el servicio de urgencias llega a trombolizar a ese paciente, si decimos que es una trombolisis fallida, nosotros entramos con una trombolisis dirigida con catéter para fragmentar, y generalmente utilizamos 10 miligramos por el uso previo ya del trombolítico. Si no ha recibido trombolítico, entonces utilizamos habitualmente 15 miligramos del trombolítico, una mejor resolución,
¿sí? Y la fragmentación lo estamos utilizando porque en algunas ocasiones no estamos completamente seguros si es una tromboembolia pulmonar aguda o una tromboembolia pulmonar subaguda, y entonces nos ayudamos de la fragmentación de ese trombo. Este es parte del protocolo. Inicialmente hacemos el diagnóstico de la tromboembolia pulmonar, después abordamos al paciente, ponemos un catéter de flotación, un catéter de Swan-Ganz para hacer tensiometría. Este se supone que era un video, no corre el video. Hacemos angiografía pulmonar, metemos un cola de cochino, fragmentamos el trombo. Después de eso, dejamos en ese mismo cola de cochino, ¿sí?, la infusión del trombolítico, y al día siguiente, que puede ser entre 12 y 24 horas, vemos otra vez a través de un Swan-Ganz los beneficios de la hemodinamia que pudiéramos haber tenido con ese paciente. Y 72 horas después de esta imagen que habían visto aquí, ven ustedes cómo queda la circulación pulmonar, ¿sí?, en la angiotomografía de control. No quise traer todos los resultados. No son, no son 81, son 101 pacientes que llevamos ahorita con el mismo procedimiento. Sin embargo, ¿sí?, esta es una diapositiva a la cual le agregamos nosotros nuestros resultados, es tratando de buscar el santo grial, tratando de buscar cuál es el mejor método, la mejor herramienta para el tratamiento de la tromboembolia pulmonar, en particular de la tromboembolia pulmonar de riesgo intermedio alto, que es ahí donde radica el problema y la toma de decisión. Cuando ustedes ven, ¿sí?, lo que estamos haciendo nosotros y nos comparamos contra la trombolisis sistémica asistida con ultrasonido, embolectomía y embolectomía, pero utilizando dos tipos de catéteres diferentes, este es el índigo y este es el Inari. Ven ustedes los resultados son muy parecidos en relación a lo que está descrito en la literatura, y es muy probable que si le agregamos los 101, aunque hay un muerto más, ¿sí?, probablemente la mortalidad vaya a ser mucho menor de lo que está descrito ahí con un mayor número de pacientes. Este es el procedimiento, la angiotomografía, un trombo importante que va al tronco anterior y que se va al tronco de basales. Vean ustedes cómo está el trombo aquí metido, ¿sí? Vean ustedes, esta es la derecha, esta es la izquierda, ¿sí? Y lo que hicimos entonces fue la angiografía, el diagnóstico, y después, ¿sí?, abordamos y ascendimos un catéter, que cuando ustedes ven ese catéter, pues no tiene nada de catéter, es una sonda. El diámetro son 2 centímetros de la luz de ese catéter, es un catéter Hinari. Se aspira el material, y ese es el material trombótico del lado izquierdo de la pulmonar, y este es el material trombótico aspirado de la pulmonar del lado derecho. Entró con una media de 31 y quedó con una media de 24 milímetros de mercurio. Esto está más impresionante, una tromboembolia pulmonar en silla de montar. El material trombótico del lado derecho y el material trombótico del lado izquierdo. Vean cómo le bajamos casi el 50% de la media de la arteria pulmonar. No alcanza el 50, pero casi el 50% le disminuimos de la media de la arteria pulmonar. Entonces, este es el objetivo de que tengamos un grupo PERT en nuestro hospital. Y no es solo en nuestro hospital, es también a nivel nacional. El único centro que tiene un grupo PERT es el Hospital General de México. Y hay estados que están refiriendo al Hospital General de México para el procedimiento. El problema es la toma de decisión. Sí, lo refirieron, pero si ya lleva 5, ya lleva 7 días, oigan, ese trombo cambia su consistencia y ese trombo se vuelve, ¿sí?,
tromboresistente, no es fácil de romper con el cola de cochino y menos va a jalar con el trombolítico. Entonces, aunque lo refieran, nosotros tomamos la decisión y explicamos si sí hacemos o no hacemos el procedimiento. Esto es lo que está reportado y estas son las referencias. Sí, hay algunos que han reportado que todavía no hay cambios en cuanto a mortalidad. No, ya hay cambios en cuanto a mortalidad, sobre todo cuando uno revisa metaanálisis. El problema es esto, los costos que representan la tromboaspiración, los costos que representan la trombolisis asistida con ultrasonida versus lo que hacemos nosotros en cuanto a dólares, que es la trombolisis guiada con catéter, pero nosotros la asistimos con fragmentación y no con el ultrasonido, y vean los costos para los americanos, ¿sí? Por eso estamos haciendo el procedimiento. Ya para el choro, como es Charon, imagínense que les presenta algo así como 50 trabajos realizados en estos últimos 5 años, uno por uno. No, pues serían muchos. ¿Sí? Pero vean, estos son los 6 que están en revisión. Ayer precisamente llegó la contestación de este órgano de difusión de medicina interna y de urgencias por parte de los italianos y ya nos aceptaron el trabajo, de tal forma que aquí iríamos uno por mes, como habitualmente queremos hacerlo. Y esperamos que sean todos, bueno, y estos son los que están ahorita con el editor y en las revistas, ¿sí? Si se nos aceptan los 6, pues ya harían 10, más los que por ahí tienen personajes que nos están apoyando y bueno, son las publicaciones, lo que decía Pablito y lo que decía somos nosotros, es el grupo de circulación pulmonar el que está participando en el Sistema Nacional de Investigaciones, ¿sí? Estas son las líneas de trabajo. He de decirles que nosotros somos el único hospital en toda la República Mexicana, ¿sí?, que está utilizando prostanoides parenterales en el grupo de pacientes con hipertensión arterial pulmonar idiopática. Todas las pacientes, sí, con esta enfermedad de hipertensión arterial pulmonar idiopática y embarazo, estaban condenados a inducir el trabajo de parto, ¿sí? Y hoy en día, no, hoy en día con los prostanoides parenterales, esta niña de 17 años tiene que salir adelante con el embarazo. ¿Qué requiere? Requiere 10 semanas para terminar, ¿sí?, un producto que más o menos puede enfrentarse al medio ambiente, y eso es lo que vamos a lograr con la administración de el prostanoide que le estamos administrando en forma subcutánea. Tiene la triple terapia, que es lo recomendado en este grupo de pacientes con hipertensión arterial pulmonar idiopática. Entonces, línea de investigación. Aquí está Bere. Bere es la responsable de la línea de investigación en hipertensión pulmonar, pero en un grupo en particular, que son los pacientes con fibrosis pulmonar o enfermedad pulmonar intersticial difuso. Retomamos, y esta sesión nos quedó como anillo al dedo, en el sentido de que volvimos a retomar, sí, la línea que había estado parada para someter a nuestros pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica a este procedimiento que se llama tromboendarterectomía pulmonar, y con esto entonces este es el material trombótico. Vean ustedes, no es material trombótico, es material fibrótico que se ha endotelizado, por eso no está rojo como por esto, como por ejemplo esta. Y este es un síndrome Klinefelter, este es un SAF, no era idiopática, ¿sí? Y este es el componente. En el caso muy particular de esta paciente, vean ustedes que hay las 3 características: trombosis aguda, subaguda y crónica. Angioplastía pulmonar con balón, lo vamos a echar a andar. Vamos a seguir con el programa de terapia endovascular y con el grupo PERT. Estamos con la industria en protocolos internacionales multicéntricos, y lo que sería la cereza del pastel
lo que sería la cereza del pastel. Tenemos todo el apoyo por parte de la dirección. Tenemos ahorita 4 o 5 pacientes en la lista de candidatos a trasplantes que están pasando por los diferentes servicios, nutrición, psicología, rehabilitación, para precisamente en un futuro considerarlos para trasplante de pulmón. Y bueno, todo esto no se hubiese logrado honestamente sin la contribución. Si bien es cierto que me invitaron a mí, realmente bien, aquí pudo haber estado Dulce, Marisol, Berenice, que son la gente de circulación pulmonar con la que habitualmente trabajamos. Ah, pero ahí está Inhalo, ahí están los rotantes, ahí están los residentes de neumo, de medicina, de crítica, de todos lados, porque sin ellos, honestamente, hasta los pasantes de servicio social, creo que se ven algunos ahí, pasantes, en donde sin ellos, la verdad, médicos de primer contacto, o sea, todo el personal del servicio de urgencias cardiorrespiratorias. Así que muchas gracias por la invitación, doctora. Gracias, Alejandro. Entonces, si hay preguntas o comentarios, con mucho gusto. Muchas gracias, doctor.